Se nos pide que encontremos una ecuación cúbica con raíces 1, 2, negativa 1, 3 y 2 usando la fórmula de Vieta. La fórmula de Vieta relaciona las raíces de un polinomio con sus coeficientes. Para una ecuación cúbica, si dejamos que alfa, beta y gamma sean las raíces de esta ecuación cúbica, entonces la suma y el producto de las raíces están dados por estas tres ecuaciones donde suma 1 es S sub 1, que es igual a alfa más beta más gamma, que es igual a b negativo dividido por a, y suma 2 es igual a S sub 2, que es igual a alfa por beta más beta por gamma y más gamma por alfa, que es igual a C dividido por A, y finalmente el producto P es igual a alfa por beta por gamma, que es igual a D negativo dividido por A. Una vez que encontramos estas dos sumas y el producto, podemos usar S sub 1, S sub 2 y P en esta ecuación aquí para determinar una ecuación cúbica con raíces alfa, beta y gamma, o podemos volver a estas ecuaciones y determine A, B, C y D y use esta forma de una ecuación cúbica. En este video mostraremos ambos métodos. Para mantener las cosas organizadas, establezcamos alfa igual a 1, 2, beta igual a negativo 1, 3 y gamma igual a 2. Comencemos por determinar S sub 1. S sub 1 es igual, de nuevo, alfa más beta más gamma, que es 1, 2 más negativo 1, 3. Más 2 escribamos más 2 como más 2 sobre 1, y ahora obtenemos un denominador común para determinar la suma. El mínimo común denominador es 6. Escribimos cada fracción como una fracción equivalente con el denominador de 6. Observe que ahora tenemos un nominador común de 6. Y el numerador es 3 más 2 negativos. Más 12, lo que nos da 3 es 6. Ahora encontramos S sub 2 o suma 2, que es igual a alfa por beta, que es 1 2 veces negativo 1 3. Más beta multiplicado por gamma, que es más negativo 1 3 veces 2 o 2 veces más de 1, y luego más multiplicado por alfa, que es 2 veces 1 o 2. Ahora determinemos los productos. Aquí tenemos 1 6 negativo. Más negativo 2 3 o menos 2 3. Entonces aquí tenemos más 2 veces 1 o 2, lo que nos da más 1. Escribamos eso como más 1 sobre 1, y ahora debemos obtener un nominador común. El nominador menos común es 6. Entonces ahora escribimos cada fracción como una fracción equivalente con el denominador de 6. Ahora tenemos un nominador común de 6. Y el numerador es negativo 1 menos 4. Más 6, lo que nos da 1 6 positivo. Y ahora necesitamos encontrar el producto, P, que es igual a alfa por beta por gamma, que es 1 2 veces negativo 1 3 por 2. O veces 2 sobre 1. Simplificando antes de multiplicar, hay 1 2 y 2 aquí y aquí, y ahora multiplicando tenemos 1 3 negativo. Entonces, ahora que tenemos S sub 1, S sub 2 y P, podemos usar esta fórmula aquí para determinar una posible ecuación cúbica con las raíces dadas. Entonces tenemos x en cubos. Menos S sub 1x al cuadrado. S sub 1 es 13,6, lo que nos da menos 13,6x al cuadrado. Entonces tenemos más S sub 2x, S sub 2 es 1,6 dándonos más 1,6x, y luego tenemos menos p debido a que p es negativo 1,3, tenemos menos negativo 1,3, que es equivalente a más 1,3. Y esto es igual a 0. Entonces, esta es una posible ecuación cúbica que tiene las raíces dadas, pero también encontremos una ecuación cúbica equivalente que no contenga fracciones. Observe que el nominador menos común es 6, y por lo tanto podemos determinar una ecuación equivalente sin fracciones multiplicando ambos lados por 6. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces multiplicamos el lado izquierdo por 6 y el lado derecho a las 6. 6 veces x en cubos es 6x en cubos menos 6 veces 13 6 es 13 dándonos menos 13x al cuadrado, 6 veces 1 6 es 1 dándonos más 1x.
o simplemente más x, y 6 veces 1 3 es 2, dándonos más 2 en el lado derecho todavía tenemos 0. Entonces, no está mal usar la ecuación con fracciones, pero esta ecuación podría ser más común, lo que trae a colación otro punto importante: hay un número infinito de ecuaciones cúbicas que tienen estas tres raíces. Podemos determinar tantas ecuaciones equivalentes como queramos multiplicando ambos los lados de la ecuación por cualquier constante. Ahora regresemos y determinemos la ecuación de un cúbico determinando los valores de a, b, c y d a partir de las dos sumas y el producto. De nuevo, ya sabemos que S sub 1 es igual a 13,6, pero esto también debe ser igual a b negativo dividido por a, y observe cómo pongo el negativo en el numerador, lo que será útil. Y S sub 2 es igual a 1,6, que también debe ser igual a c sobre a o c dividido por a, y finalmente el producto P es igual a 1,3 negativo o 1 negativo sobre 3, que es igual a d negativo dividido por a. Observe cómo para estas tres fracciones los denominadores son todos a, lo que significa que estas tres fracciones deben tener el mismo denominador. Y estas dos fracciones ya tienen un denominador de 6, así que multipliquemos el numerador y el denominador de 1,3 negativo por 2 para que también tenga un denominador de 6. Ahora podemos decir que el producto P es igual a negativo 2 dividido por 6, que nuevamente es igual a negativo d dividido por a, así que ahora podemos ignorar esta ecuación aquí. Y como todos los denominadores deben ser a, podemos ver que a debe ser igual a 6. Al observar esta ecuación, sabemos que a es 6, lo que significa que b negativo debe ser 13 y, por lo tanto, b es igual a negativo 13. Al observar esta ecuación, nuevamente, porque sabemos a es 6, c es igual a 1. Y finalmente mirando esta ecuación, porque a es igual a 6, d negativo es igual a 2 negativos y, por lo tanto, d es igual a 2 positivos. Así que ahora podemos usar los valores de a, b, c y d y sustituirlos en esta ecuación cúbica para determinar la ecuación cúbica con las raíces dadas. Realizando esta sustitución tenemos 6x al cubo, y luego más bx al cuadrado sería más 13x al cuadrado negativo, o solo menos 13x al cuadrado, y luego más 110 es más 1x o solo más x, y luego más d es solo más 2, y esto es igual a 0. Observe cómo esta es la misma ecuación que encontramos anteriormente. Cuando usamos esta fórmula con S sub 1, S sub 2 y P nuevamente, esta ecuación es la misma ecuación que encontramos anteriormente, que está aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.